Hola, buenas. Mi nombre es Daniel Cotasio y vamos a hablar sobre qué es la logoterapia. Entonces, como tal, la logoterapia pues es esta ciencia que construyó Víctor Frank a mediados de los años donde se presentaba pues, la Segunda Guerra Mundial. Él ya tenía, cuando se presentó la Guerra Mundial, él ya tenía escrito sobre esto, pero cuando él sobrevivió a esta guerra, fue que años después, en Estados Unidos, fue que se estableció como tal la logoterapia. Como tal, la logoterapia, ¿qué es? Entonces, la logoterapia es una rama que se desprende que se desprende de lo que es el humanismo y, la escuela existencialista. Como tal, que busca la logoterapia es buscar el sentido a la vida, tener una visión amplia del hombre, como un hombre total y completo. Pues como yo ya he dicho, esta ciencia se centra pues en el sentido de la vida y es la ciencia donde aparecen las respuestas del para qué. En el psicoanálisis es el por qué, en la logoterapia es el para qué. ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué necesitamos vivir? Bueno, en cuanto al texto que teníamos del capítulo número 7, aparece que Víctor Frank habla de ciertas dimensiones espirituales que tiene el hombre. También habla de una intención terapéutica del hombre, donde la logoterapia pues, busca el entendimiento como un hombre total y completo. Víctor Frank no intenta hacer competencia con las otras ciencias o los otros tipos de terapias, pero sí quiere ir más allá de lo psíquico, quiere ir más allá de lo psíquico a lo poético. No se centra en el ámbito de la neurosis, sino que pues desborda y penetra en la dimensión de los fenómenos específicamente humanos. Frank no describe la espiritualidad del hombre, sino que solo resalta que sin ella no, o sea, si nosotros despegamos la espiritualidad del hombre, nos quedamos sin el hombre como tal, o sea, sin esa esencia de vida humana. Entonces, en lo que es la espiritualidad, encontraremos como tal una autonomía, un hombre que nunca enferma, un autodistanciamiento, una autotrascendencia y un sentido a la vida. También un sentido de voluntad y el sentido de la libertad de voluntad. Entonces, con la espiritualidad podemos hacer las paces con nuestras neurosis, con nosotros mismos y reconocer que todos los sucesos los sucesos son responsabilidad de nosotros mismos. Hay veces cuando perdemos como ese sentido, ese vacío de existencia, consideramos que el mundo como tal, todo lo que nos sucede, todos los problemas, todas las frustraciones que tenemos es por culpa de otros. O sea, le echamos la culpa a las personas externas de nosotros, a las circunstancias de la vida. Entonces, como tal, Víctor Frank lo que quiere decir con la logoterapia es que existe un sentido y que independientemente de las circunstancias que estemos pasando, siempre va a haber un sentido a la vida, sea algo trágico, sea una enfermedad mortal, sea la muerte de los familiares, cualquier tipo de problema siempre va a existir un sentido a la vida. Así pues entendemos que la logoterapia como tal pues busca un bienestar, una esperanza al hombre que sufre. Siempre va a ser una terapia humanizada. Entonces, la definición de logos significa espiritual. Logos significa espiritual. La autora Guzmán, en una forma global y concisa, pues considera que la logoterapia es un modo de pensamiento y una metodología donde combinamos un proceso dirigido a capacitar a los clientes y descubrir el significado de sus vidas. También habla otro autor que se llama Bassi, que considera que la logoterapia es una conclusión o
o una explicación o un momento de encuentro a todos esos vacíos existenciales y conflictos éticos que tenemos nosotros. Entonces, Víctor Frank intenta, dentro de la logoterapia, intenta pues mostrar como tal una dimensión espiritual del hombre que permite restaurar y estimular la voluntad del sentido, apuntando a recuperar o despertar las responsabilidades individuales. Entonces ahí aparece la antropología y el método. Entonces, como tal, se construye un hombre tridimensional, donde tenemos aquí arriba lo que es la espiritualidad, el físico y lo psíquico. Cuando nosotros conocemos esta tridimensionalidad, entonces comprendemos que esta constitución de dimensiones pues nos hace como tal unas personas irrompibles. ¿Irrompibles en qué sentido? En que vamos a ser conscientes de que existe el amor, de que existe la conciencia, de que existen los sentidos, de que existe la libertad. Y entonces nos consumamos como unas personas irrompibles. Y siempre vamos a tener ese deseo de sentido de libertad y sentimientos. Cuando hablamos de las funciones como tal del terapeuta, entonces si el terapeuta como tal ignora ese sentido espiritual de las personas, entonces va a haber una lógica como contraria a lo que es la espiritualidad. Cuando el terapeuta ignora la espiritualidad, entonces va a tener una visión del hombre como un hombre mecánico y se le va a escapar como tal lo humano de esa persona. Dentro de la logoterapia, existen varias técnicas para ayudar al paciente que tiene que ver con el sentido de penetrar la dimensión espiritual para curar enfermedades originadas en el espíritu del hombre. Otra vez volviendo a la dimensión espiritual, pues vamos a encontrar como tal motores, o sea, como tal la espiritualidad es como un motor que nos va a llevar a tener conciencia, a tener sentido del deber, a tener un pulso creador, a tener fe y a tener sentido del humor. Y pues ninguna terapia tiene que ir muy a prisa, por lo que pues no todas las personas son iguales, no todas las personas tienen los mismos problemas. Entonces van a haber terapias que van a ser más largas, más cortas, y dependiendo de la resistencia que haga el paciente, pues es donde se va a ver si fue productiva la terapia o si en realidad pues la técnica que estamos utilizando no es la suficiente para curar los síntomas o problemas que tiene la persona. Las características de este proceso. La psicoterapia como tal, entonces educa para la responsabilidad y el acompañamiento en un proceso. No importa cuántos talentos tenga, lo que le interesa es que ponga en acción, lo que le interesa es que estos talentos se pongan en acción para que esta persona no niegue la capacidad que tiene para encontrar un sentido a la vida. Entonces, como tal, en la logoterapia no importa si la persona es talentosa o si la persona es buena en algo o en aquello, lo que importa es que la persona entienda que lo poco y nada de talentos que tiene, o sea, los talentos que tenga, son suficientes para desencadenar una libertad y una conciencia y un sentido a la vida que lo puede llegar a vivir una vida más amena y con más sentido. En cuanto a la ampliación de la visión del paciente para que se dé cuenta de todo el potencial que tiene, el sentido de la vida no se pierde ni en situaciones más extremas ni injustas. La logoterapia no busca como tal una homeostasis, ni tampoco una vida sin problemas ni pruebas. Lo que intenta es que si no se busca aprovechar la fuerza motivacional de la voluntad del sentido y la capacidad de la libertad de la voluntad. Entonces la logoterapia pues como tal es un estímulo donde el terapeuta tiene que ser capaz de acompañar al hombre en busca de sentido a su vida y de testimoniar todo lo que el hombre es capaz de hacer.
Entonces la logoterapia como tal se centra en el fenómeno existencial. Entonces la fenomenología se interesa, se interesa por las grandes leyes y por conocer los hechos de su realidad. Aquí me voy con esto, aquí la logoterapia como tal va a utilizar pues, métodos de comunicación donde el paciente logre expresar todo este tipo de circunstancias o vivencias que ha tenido para como tal darle una resignificación y poder comprender pues, el sentido de la vida. Existen ámbitos para la aplicación de la psicoterapia. En primer caso pues es la neurosis noogenta, que es la pérdida del sentido de la vida. Noogenia, que es el perdido del sentido de la vida, perdón. Entonces, el segundo caso es cuando aparece la neurosis psicogénea, que es la que tiene que ver con la intensidad paradójica de la desreflexión. El tercer caso son las enfermedades somatogéneas, que apunta al consuelo cuando ya no es posible la curación. El cuarto caso es la intervención profiláctica para enfrentar fenómenos sociogenéticos. ¿A qué me refiero con fenómenos sociogenéticos? Pues es la sensación a la falta del sentido, al sentimiento, al vacío y al vacío existencial. El quinto ámbito que presenta Frank apunta a la atención profiláctica en los casos de neurosis atrogénea, que tiene que ver con la actitud. Entonces Frank habla de 4 actitudes. La actitud entonces Frank habla de 4 actitudes. En cuanto al primer caso, que es la neurosis noogénea, que es la pérdida del sentido de la vida, pues es cuando la persona llega con muchos vacíos existenciales que por ciertos problemas X, entonces considera que no encuentra como un porqué a seguir viviendo, culpa al mundo de todo lo que está haciendo. Entonces pues en esta técnica lo que va a importar es como que el paciente como tal se haga responsable de todo lo que sucede y poder pasar ese túnel en el que tiene su visión y hacer una visión más amplia de lo que es la vida. En el segundo caso, cuando aparece la psicosis, cuando aparece la neurosis las neurosis psicogéneas, entonces ponía un ejemplo de un estudiante de X escuela o universidad, donde leía sobre testimonios donde aparecía lo que era la violencia, los asesinatos, todo este tipo de factores de violencia. Entonces cuando él lee eso, entonces hace como algo paradójico, hace una intensidad paradójica, donde él cree que salir a la calle pues le van a suceder este tipo de cosas malas. Entonces ahí es donde aparece la desreflexión, que es el miedo a que a lo que se vaya a encontrar una persona pues va a creer que le va a hacer daño, va a mantener prevenido lo que le puede suceder. Y el tercer caso pues que es enfermedades somatogéneas, son cuando llegan pacientes que toca como darle una ayuda psicológica independientemente de la enfermedad que tengan, porque puede ser una enfermedad terminal. Entonces puede ser que el paciente piense que ya no va a haber un sentido a la vida, independiente de que igual va a morir después. Pero entonces es como esa curación psicológica que se le tiene que hacer a los pacientes que tienen enfermedades terminales o alguna enfermedad que ya saben que ya tienen. En cuanto el cuarto caso, que es la intervención profiláctica, que es la de enfrentar pues, fenómenos sociogenéticos, es cuando una persona llega con ciertos vacíos existenciales a los cuales el psicoterapeuta pues tiene que acompañar para que él haga una visión de lo que le está sucediendo.
Ahora, pues dentro de la psicoterapia van a aparecer cierto tipo de actitudes que Víctor Frank pues, las categoriza. Son 4. La primera es la pasiva malsana, que es cuando un paciente llega con mucha ansiedad y angustia. La tercera es la activa malsana, que es cuando pacientes llegan con actitudes de neurosis compulsivas y obsesivas. La pasiva justa, que es la tercera, es la resignación al síntoma, cuando ya se resignan pues a lo que les está sucediendo. Y la activa justa es cuando el paciente pues entiende lo que le está sucediendo y como tal busca valores en la vida y objetivos para poder encontrar más rápido la visión. Aparece dentro de este capítulo que es la logoterapia específica, que es cuando aparece un origen noogéneo. Entonces ahí hablan de la mayéutica socrática, que es una forma de poner en práctica la modulación de la actividad, que consiste en extraer el conocimiento propio del interlocutor. Entonces va a aparecer un concepto que es el alma, donde creen de ideas innatas, que son como la reflexión, que va a ayudar a conocer, o sea, ideas innatas, donde el logoterapeuta va a lograr que el paciente como tal conozca, que el paciente como tal busque las herramientas para conocerse como tal a sí mismo. Entonces, dentro de este trayecto terapéutico, hay maneras de plantear ideas para como tal llegar al objetivo que queremos con los consultantes. Entonces aparecen cómo plantear ideas incisivas y provocadoras, que como tal buscan que el interlocutor encuentre una respuesta que lo ayudará a salir de él. Entonces las preguntas como tal deben tener sentido. La pregunta como tal se constituye el más difícil de la respuesta. También la pregunta quiere decir abrir como tal un camino, una visión. Entonces la pregunta como tal ayuda a abrir ese tipo de alternativas que el paciente tiene que encontrar para buscar un sentido a su vida. También la pregunta implica una oposición entre el sí y el no. La pregunta es más que un padecer que hacer. El arte de preguntar, pues como tal, es buscar. El arte de preguntar y de buscar la verdad no es el arte de ganarle a todo el mundo. Entonces, pues es como tal lograr mantener un diálogo donde se valoren los argumentos del interlocutor. Entonces, en el momento de querer preguntarle ciertas cosas al paciente, pues no es como darle ese sentido de que nosotros ya sabemos lo que él va a responder, o que por medio de nuestra experiencia pues le damos como una lógica a lo que él está diciendo, porque en realidad no es así. De eso no trata el trabajo. Entonces es como valorar ese tipo de argumento que está dando la persona, pues por lo que todas las personas son diferentes y cada quien tiene un mundo diferente en su cabeza. También dentro del texto pues aparece lo que es el diálogo socrático, que es que el paciente busque como tal sus propias respuestas. Entonces es importante que dentro de la terapia pues se utilice la palabra yo no hago más que interrogarte. Esto es una buena técnica logoterapéutica, por lo que va a generar que el paciente pues genere como esa confianza y sea más abierto a lo que estemos queriendo indagar o queremos saber acerca de él. El objetivo del diálogo socrático es buscar la mejor disposición para descubrir la verdad y expresar ese deseo de vivir o seguir luchando. Eso es lo que tenemos que hacerle entender a las personas que estamos atendiendo. Entonces, dentro de las técnicas de preguntas ingenuas, a veces las personas buscan que el terapeuta
sepa la necesidad de lo que sepa la necesidad de lo que ellos quieren. Hay veces uno llega a terapia creyendo que como tal el terapeuta nos va a dar la solución de lo que necesitamos, y en realidad el trabajo que hace es que nos ayuda a buscar ciertos caminos donde nos demos cuenta de que las respuestas están dentro de nosotros. Entonces la intención pues es que el consultante empiece a asumir ciertos comportamientos de autonomía y intente buscar alternativas. También aparece la técnica de apelación, donde la apelación pues pone la base operativa de la logoterapia. Entonces, dentro de la apelación aparece lo que es la dimensión espiritual reprimida, el inconsciente, o como la llama García Pinto, que es un autor, la humanidad posible, que es capaz de movilizar al hombre en una modulación de actitudes. Entonces, como tal, lo que estaba hablando al principio, pues la espiritualidad es ese motorcito que tenemos cada uno en nuestro interior, que nos va a ayudar a comprender todas las adversidades que nos suceden en la vida, y nos va a ayudar a buscar ciertos caminos para salir de ese túnel que tenemos en nuestra visión y poder salir al paisaje donde está toda la visión más amplia de lo que es la verdad y el sentido de nuestra vida. El objetivo de la apelación pues depende de la creatividad del logoterapeuta para generar estímulos apelativos. Se pueden utilizar recursos de dramatizaciones, material gráfico o lecturas. Entonces él tiene que hacer como una ejemplificación de estas herramientas, que es como digamos una lectura, donde haga un ejemplo de lo que le está sucediendo a él, para que él encuentre como una asociación y le dé lógica a lo que le está sucediendo. Entonces esto consiste en ayudar a desnudar sus propias capacidades de sentir, experimentar vivencias, descubrir caminos que surgen en contra del sentido a la vida. Porque entonces es interesante leer esto, lo de la apelación, porque daban el ejemplo de un señor que vendía una finca para comprar una montaña donde supuestamente habían diamantes, y al final el señor murió pobre y sin diamantes, y el señor que compró la finca se dio cuenta que en su finca estaba llena de diamantes. Entonces la lógica de esto es que a veces buscamos cosas afuera y las tenemos dentro de nosotros. Entonces dentro de nosotros está esa esencia y esas respuestas que nosotros necesitamos, y no siempre están afuera, porque hay veces afuera lo que va a hacer es que estos fenómenos o objetos o situaciones de la vida van a ayudar a que nuestro vacío existencial sea más grande. Como tal, para llenar ese vacío pues está en nosotros mismos. También aparece la técnica del dominador común, que se invita a que el consultante en primer lugar establezca una escala de valores ante una situación concreta. Entonces el objetivo de esto es buscar que él amplíe la capacidad para que la persona como tal aprenda a tomar decisiones y ejercita como tal su responsabilidad ante las situaciones de la vida. También aparece como tal la sugestión, que la doctora Elizabeth Lucas hace ejemplo de que, como tal la sugestión es, la doctora hace el ejemplo de que es cuando nosotros éramos niños, que es como esa manera en que nuestra madre llega hacia nosotros cuando estábamos llorando. Entonces, como tal, el principio de esto es que va a ser como tal el logoterapeuta, es preguntar qué sucedió, intentar tranquilizarnos. Entonces, van a haber ciertos pacientes que son como tal muy débiles, y cuando se les empieza a mostrar pues como esas respuestas y ellos empiezan a aceptar lo que les está sucediendo, pues van a irritarse, van a llorar. Qué pena. Entonces van a llegar irritados
Y lo esencial es preguntar como tal, intentar tranquilizarlos y después preguntar qué es lo que les sucede. El objetivo de la sugestión pues apunta a desbloquear la dimensión espiritual para facilitar la intervención terapéutica. Y aquí aparece como tal la logoterapia inespecífica, que es una terapia complementaria que creó Viktor Frankl para las neurosis psicogénicas. También aparece la intención paradójica, donde la aplicación de esta técnica pues consiste en asumir una actitud frente al síntoma y aprender a mirar los problemas con humor y desear que o sea, intenta confrontar los problemas con humor y que ese deseo de temor y que ese temor se vuelva como un deseo para así tener una actitud diferente y como de burla ante los problemas que nos fastidian. Entonces el objetivo de esto, que es la intención paradójica, es como intentar distanciar el síntoma por humor. Cuando las personas, digamos, tienen cierta psicosis o miedo por ciertas cosas, es como hacerle ver que eso que le está sucediendo, pues darles como una visión diferente, como distraer el miedo para se me fue, como para reemplazarlo por algo que le dé humor. Entonces así al transcurso del tiempo pues va a perder ese miedo que tiene hacia esa cosa. También aparece la desreflexión, que es la capacidad de autotrascendencia que posee el hombre. Entonces Viktor Frankl diseña esta técnica para intervenir sobre las neurosis sexuales. El objetivo es que existe una capacidad para ignorar los síntomas y la técnica consiste y la técnica como tal pues consiste en la prohibición del coito, o sea, en la no prohibición del coito. La logoterapia es una escuela de pensamiento y como tal se centra en el sentido de la vida. Entonces, como tal el trabajo de un logoterapeuta pues es ayudarnos a nosotros a encontrar ese sentido a nuestra vida y a darnos cuenta de que como tal las respuestas están dentro de nosotros mismos y que las demás personas, situaciones y cosas externas, fenómenos externos que suceden, no son los culpables de nuestra situación de ánimo o nuestra situación sentimental. Y ya, gracias, profe.